parado directo, viéndose enfrente. Eso es la altura del ojo, desde el piso hasta la altura del ojo. ¿Qué más medidas artísticas existen? Altura del hombro. El ancho de codos con las manos al centro del pecho. El diámetro de agarre. Altura de asiento a la cabeza. De asiento a los ojos. De asiento al codo. Y esto más o menos son las alturas. Más o menos existen algunos estándares, ¿no? Por ejemplo, el ancho de las caderas es más o menos el 0.377 por la altura de la persona. Son en promedio, no son de definir que ya tú mide tanto, ya tiene tanto, ¿no? Pero más o menos se han establecido unos estándares en un estudio. Hay una página donde tú ingresas medidas antropométricas y te salen automáticamente toditas tus medidas, la altura y toditas tus medidas antropométricas. Ahorita no sé si la he visto acá. ¿Le he puesto? No le he puesto, creo que no le he puesto. Ya, movimientos articulares igual, el máximo de flexión de la cabeza del 40%, rotación 55%, o 50 grados, perdón, extensión 50 grados, lateral 40 grados, el desvío radial también, la flexión, pinza, la extensión, el desvío ulnar, movimientos articulares, por ejemplo, del codo, flexión, de flexión desde su posición hasta la flexión actual son 145 grados, la extensión viene así, hacia atrás, ¿ya? Del hombro la extensión es así, mientras que del brazo solamente es hasta acá, del hombro en cambio viene hasta acá, hasta 35 grados con respecto de esta. Elevación llega hasta 40 grados del hombro, ¿ya? Igual la extensión hacia afuera, la abducción, la flexión de la columna, máximo 60, ya, lateralización máximo 35, rotaciones hasta un máximo de 45 grados, flexiones igualito de acá, de la cadera, 95 grados, extensión hasta 45, la abducción hasta 45, acá ya de la rodilla, la flexión, a nivel del tobillo, hay flexión, extensión, también hay rotación. Y vamos a entrar a una segunda parte que se llama biomecánica. ¿A qué hora es su break? ¿11? 11 y media. 11. Nos quedan 7 minutos, hay que avanzar un poquito más, ¿ya? Todavía queda un montón para cubrir. Bueno, acá mucho tiene que ver la postura. ¿En qué postura va a estar la persona? Si está de pie, está sentado sin apoyo en la espalda, está sentado sin apoyo inferior de la espalda, sentado sin apoyar pies, el cuello flexionado, mucho tiene que ver la postura. Y la otra es qué parte del cuerpo vamos a evaluar. Pies, espalda, pie central de la espalda, central de la espalda, parte baja de la espalda, rodillas, piernas, zona baja de la espalda. Mucho tenemos que ver sobre ese tema. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, se van tomando diferentes medidas respecto del ángulo principal, por ejemplo. Lo primero que vamos a tomar siempre es tomar desde L4 a L5 hasta lo que es el acromion, y de ahí se va a generar una línea y eso nos va a determinar la posición inicial o la flexión inicial del cuerpo. Por ejemplo, si usted tiene el cuerpo plano perpendicular respecto al horizontal es así, ¿sí? No tan chueco, pero así, ya. Entonces, si una persona está inclinada un grado, por ejemplo acá está su cabeza, y tiene esta gran inclinación del cuerpo, entonces sobre la perpendicular que se genera acá están sus piernas, acá está su otra pierna, sobre el grado perpendicular, o sea, esta es la perpendicular con la horizontal. Aquí se toma el primer ángulo, ¿se entiende? Y esto va a ser la primera medida en este caso de extensión o de flexión de la columna vertebral. Después, en el caso del hombro, se va a tomar aquí del acromion con el codo, se toma una perpendicular y de acuerdo a eso se va tomando la angulación tanto del antebrazo, también de la muñeca. Eso lo vamos a ver
ahora que vuelvan de su break. Pero normalmente para que podamos tener fuerza en la parte biomecánica, ustedes ya han estudiado momentos de fuerzas. Para eso ustedes me van a enseñar a mí. Pero los momentos de fuerza se establecen con los cosenos y los senos de cada angulación que forma una estructura y eso tiene que ver sobre su punto de apoyo, ¿sí? Entonces, para saber cuál es la fuerza normalmente que recibe la columna, se utilizan estas fórmulas y resulta que el peso de la carga, ¿cuánto dice la ley que debemos cargar como máximo? 25 kilos. Y esto está en relación con un estudio también que se ha hecho, porque estos 25 kilos te establece un grado de fuerza de compresión a nivel del L4 L5, ¿ya? Y ese grado de compresión está determinado por esta fórmula, ¿ya? Y ese grado de compresión que se generan a este nivel, ¿ya? Tiene que ser menor a 770, me parece que son joules, de fuerza, de presión que se generan acá en la columna. Y está determinado por esa fórmula que vemos acá. Esa es la razón por la cual el peso que se cargue a este nivel no puede exceder los 25 kilos. ¿Se entiende? En esto, libras, ¿ves? En este método, si la fuerza de compresión en discos es menor a 770 libras o menor a 348 kilogramos, la tarea puede ser realizada por un riesgo bajo de lesión por la mayoría de los trabajadores saludables de la industria. Pero si la fuerza de compresión va a ser mayor entre 770 y 1473 libras, o sea, hasta un máximo de 648, se tienen que implementar controles sobre la tarea del trabajador. Pero si es más de 1430 libras o más de 648 kilogramos, el riesgo es muchísimo más alto. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando nosotros cargamos un peso de 25 kilos, la fuerza de compresión acá es más o menos de 348 kilos. Es tremendamente fuerte. Justamente por el tema de los momentos de fuerza, que ya en física ustedes lo han estudiado mejor que yo. Entonces, por esa razón. Entonces, en base a eso que les acabo de decir, es que se recomienda que no sean más de 25 kilos la carga, para que la fuerza de compresión a nivel de columna lumbar L4 L5 no sobrepasen eso. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Eso está entendido? ¿Sí? Entonces, es la razón por la cual todos establecen que cuando, miren, esta es una carga de trabajo totalmente defectuosa, ¿sí? Este señor está cargando un peso y toda la fuerza la envía acá, ¿sí? Carga y lo lleva a su punto de. Cuando una persona realiza este movimiento, por momentos de fuerza y todo, las fuerzas de compresión aquí son tremendamente altas y por lo tanto hay lesión de columna lumbar. Cuando el peso de la carga se realiza con la doblez de las rodillas, ¿ya? Se alivia tremendamente acá. ¿Por qué? Porque las fuerzas de compresión van a disminuir y van a disminuir, en este caso va a ser menor a 770. Y acá más o menos cargas de la columna. Echado, más o menos 25 kilos. Recostado de costado, de lado son 75 kilos que soporta la columna. De pie son 100 kilos, 150 si estás agachado, 220 con un peso liviano, 140 si estás sentado. Si estás sentado agachado son 185 y 275 si sobre eso tienes un peso mínimo. Pero más o menos eso es lo que soporta la columna. Cuando tú tienes, por ejemplo, para que sepas cuánto es el peso que soporta tu columna, a través del cálculo simplificado se establece esta fórmula. Las fuerzas de compresión está determinada por 3 veces el peso corporal por el seno del ángulo que va a formar tu espalda en este momento, ¿ya? Más 0.5 el peso de la persona por la longitud entre el plano
y el lugar donde está la carga, más 0.8 de peso corporal sobre 2, más la longitud en pulgadas, ¿no? Esto nos va a dar, si es que nos da menos 760 libras, el peso es adecuado para la carga, el soporte de tu columna. La referencia está ahí, en la Universidad de Utah, Facultad de Mecánica. Cuando uno hace el peso con las rodillas dobladas, más o menos la fuerza de compresión es de 75 kilogramos. Pero cuando uno hace con las rodillas sin doblar, el peso que soporta la columna es de 375. Gran diferencia. Prácticamente 7 por 5 tendrás, se multiplica 5 veces el peso. Un poco más tal vez. Veamos acá. Pregunta de aquí. Si el peso es 70 kilogramos, longitud 40 centímetros, entre esta distancia y este peso de acá, y el peso de lo que está cargando, ¿cuánto es, en este caso, el peso que está soportando la columna de ese trabajador? Teniendo en cuenta, acá nos muestra un dato, que el ángulo es de 60 grados. A ver, acá tienen la fórmula. Sáquenme por favor ese valor. ...40 centímetros de longitud, peso 30 kilos y el peso de la persona es 70 kilogramos. Y acá, ya pues, o sea, como quiera que esto es en libras, por favor, la longitud trasládenlo en pulgadas y el peso trasládenlo en libras. A ver, chicos. Ustedes son expertos en conversiones. ¿Cuánto es un kilo? 3.3 libras creo que es, ¿no? 2.2, ¿no? Es una libra 0.3 kilos, ¿no?
se sobrepasa. Más de 1000 y tantos es, ¿no? Sí, Después de compresión, ¿no? Fíjense, ¿ya? casi miles. Más de miles. Son 40 centímetros, 30 kilos de carga. Ya, y fíjense esto es el mismo bagaje, ¿no? El grado de tensión más el peso de la longitud que hay 40 centímetros, el grado de esfuerzo que hace este trabajador es importante. Cuando nosotros deducimos que eso, porque era la única forma de trabajar, en este tema lo que nos quedó es hacer trabajos cortos de estibaje. O sea, estos acomodadores por esta faja está llegando la gaseosa. Entonces llega esta faja, la gaseosa acá tiene un tope, si se dan cuenta. Y ese tope, lo que hace el estibador es coge su parihuela, la pone acá abajo y va, imagínense, esto está ya en la segunda. En la primera es mucho más en la angulación. Entonces, los tiempos que tenía que hacer esto que eran cortos. Solamente se consideraban 45 o una hora máximo en ese lugar. Después rotaba. ¿Por qué? Porque el grado de lesión era importante. Y a más tiempo la lesión era mucho mayor. ¿Ya? Listo, vayan a su break. ¿Cuánto sale finalmente? Dato preciso. Vamos a pasar el flow. A ver, sale más de 3000, significa que la presión que tiene este niño en la espalda es tremenda. La fuerza de compresión, nivel de columna lumbar L4, L5 es gigantesca. Bueno, en general, así estamos trabajando en el Perú, en Huancayo, así estamos trabajando. Y fíjense, hay estadísticas que nos muestran esto, ¿no? Trabajo decente en Perú es complicado, el 70% no tiene protección social adecuada, un tercio o está desempleado o es subempleado. Derechos sindicales siguen siendo objeto de violaciones constantes, hay desigualdad de género, el trabajador se adapta a las condiciones de trabajo. ¿Y qué podemos hacer? En realidad hay mucho que hacer si hablamos de tema político en general, ¿no? Lo primero que estamos haciendo, creo, es difundir los conocimientos de ergonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante tener muy claro qué es ergonomía y cómo es que se hace. Importante sería si en el pregrado de ingeniería nos enseñaran ergonomía, medicina también. No sé si ustedes en el pregrado les han enseñado ergonomía, yo recién la vi cuando estuve en el pregrado, en el posgrado, pero en el pregrado ni un solo curso. Ya hay que estimular la formación, lo que es desarrollo tecnológico, economía, investigación en esto. El Ministerio de Trabajo, habría que entrenar a los inspectores de trabajo en determinar riesgos ergonómicos, porque hay gente que sale a hacer supervisión y no tiene conocimiento real de este tema y solamente vemos el tema legal del papel y nada más. Formación, concientización, enriquecimiento de tareas. En el Ministerio de Salud igual mismo, tendrá vigilancia epidemiológica pero a nivel ergonómico. Realizar estudios de evaluación ergonómica, abogar por cursos de capacidad de limitación del trabajador,
En educación, básicamente en antropometría, movilidad a nivel escolar, ¿cuántos de los alumnos que vemos hoy en día con tremendas mochilas y una carga sobreestimada sobre lo que pueden soportar en la espalda, ¿no? Las condiciones del trabajo docente. ¿Quiénes regulan esto? La Comisión Nacional de... La idea debería formarse una Comisión Nacional de Ergonomía, dentro de lo que se estimula, ¿no? El Colegio Médico ha generado todo esto hasta ahora, pero nada más. El asesoramiento de cumplimiento de las normas ISO 9000, ¿no? O 9001, o 14000. Esto, un nuevo perfil antropométrico del hombre peruano, en la actualidad en que estamos, cómo estamos. A nivel legislativo, regular, formalizar, ratificar, volver a generar una nueva norma de técnica de ergonomía. Son 8 años que ya tiene vigencia la que tenemos y debería ser renovada. En las empresas públicas y privadas, buscar mayor productividad. Todos sabemos que en empresas del Estado, más en mi hospital, buscamos hacer lo mismo. Ya no buscamos renovar, ya están acostumbrados a lo mismo. La idea es promover mayor conocimiento sobre criterios ergonómicos, contribuir con mejores diseños de puestos de trabajo, innovar, modernizar. Este es un proyecto muy interesante. Cuando hay visión, se tiene bien claro qué es la visión, los valores, la estrategia que vamos a utilizar, los recursos, sean humanos y materiales que tenemos, la capacidad del personal, bien motivado y retroalimentado con capacitaciones, generamos un cambio constante. Generamos el famoso cambio o el círculo PVH, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tenemos visión? Nuestro personal entra en confusión. Si pues ya no están los valores, entra a tallar la corrupción. Si no existe estrategia, los objetivos se dispersan. Si no hay recursos humanos suficientes, hay frustración porque no se consigue lo que se necesita. Y si no hay capacidad, hay fatiga del personal. Si no hay motivación, hay lentitud en las tareas. Y si no hay capacitación constante, hay dudas sobre las nuevas tecnologías. Estos factores que influyen en un cambio de organización son importantes. Sobre esto tendríamos que trabajar bastante para cumplir con cada uno de los elementos, ¿no? Vamos a entrar a un pequeño taller, que es taller de mediciones. En este taller, no sé si Jorge les habrá hablado sobre una de esas escuadras, ¿no? Traer escuadras, ¿no? Les voy a indicar más o menos cómo hacerlo y lo vamos a trabajar en casa. Normalmente, para hacer una evaluación ergonómica, porque todo parte de acá, ¿ya? Es sacar la angulación de cada persona en un puesto de trabajo en una fotografía específica. Por ejemplo, esta es una persona, un trabajador que está realizando cargas sobre unos paquetes y lo está colocando sobre una parihuela. Le tomaron la fotografía en un momento determinado donde establecen ya una posición disergonómica que necesita una evaluación. Entonces, trazan el primer plano, que es este de acá, ya, y en este plano establecen lo que les decía, ¿no? Desde L4 y L5 hasta más o menos el acromion, que es este de acá, pasa una línea, ya, y sobre esto dibujan un primer ángulo. Este ángulo lo miden con la escuadra y sale 67 grados. Estamos. Después se encuentra que sobre ese ángulo hay una pequeña, en este caso hay una extensión del cuello, ya que está, y trazan un segundo ángulo, pero su ángulo base o su línea base va a ser esta primera que está de rojo, y establecen que hay una extensión de 10 grados del cuello con relación a la espalda. Después, del mismo acromio al codo, trazan una nueva línea y establecen cuál es el ángulo, en este caso del hombro, pero el hombro lo relacionan con el cuerpo, o sea, 44 grados. Hacen un trazo y lo extienden acá y trazan lo que es el antebrazo y se forma un tercer ángulo, un quinto ángulo, perdón, en este caso para ver la flexión del codo.
En la pierna pasa lo mismo. Del L4 al L5, de acá hasta la rodilla, trazan una línea, ya, trazan una línea, la extienden, ya. Para empezar esto ya está sacado del eje. Pero aquí, de la rodilla al talón, trazan un ángulo y sacan en la flexión de la rodilla, está con relación al húmero y sacan 35 grados. Y así cada una de las medidas, y de esa forma se va sacando 35 grados o los ángulos de cada parte del cuerpo. ¿Con qué finalidad se hace todo esto? Cuando hagamos evaluación ergonómica en la siguiente clase, nos vamos a dar cuenta con lo siguiente, que para hacer evaluación ergonómica necesitamos la presencia o la valoración de estos ángulos. ¿Por qué? Porque establecen grados y esos grados se tienen que medir para poder tener una aproximación real de lo que es una evaluación. Yo sé para casa, por ejemplo, hay que evaluar a esta calavera cuáles son los ángulos que tiene. Existe otro, que es el de acá, de este trabajador, de este otro trabajador y finalmente, no, y de tres figuras. Lo vamos a desarrollar con mayor calma estas tres. Vayan viendo en base a la primera diapositiva, que es este de acá, con qué angulaciones tiene este de acá, esta y esta, ¿ok? Lo vayan sacando. Cuando hagamos esta angulación y aprendamos a hacer evaluaciones ergonómicas, la idea es, después de hacer las evaluaciones, ¿qué hacemos? Debemos generar un informe ergonómico. El informe ergonómico debe tener lo siguiente, ¿no? Una parte introductoria, donde expliquemos y detallemos la necesidad de hacer ergonomía, el por qué lo estamos haciendo y por qué en la empresa. La parte introductoria, qué es lo que está detallado, hay lesiones, qué estadística hemos encontrado y todo lo demás. Colocar los datos de la empresa, desde la razón social, el rubro, dirección, teléfono, trabajadores, producción, qué es lo que producen, qué procesos de fabricación, conocer tu proceso de fabricación desde el plano, con la creación de áreas de trabajo, descripción de producto, tu diagrama de flujo de fabricación, lo que habíamos visto al inicio, ¿no? Tus condiciones de trabajo actuales, son de cada 8 horas, 6 horas, turnos de cuánto, etcétera, orden y limpieza, apreciación de seguridad industrial, estados sanitarios, apreciaciones de ambiente, ruido, iluminación, calor, frío y de la organización del trabajo, para que finalmente entres al diagnóstico de las condiciones de trabajo, como determinar las áreas más representativas en el sentido de que son las áreas de mayor producción o las que mayor problema han tenido. Identificar ahí recién los riesgos ergonómicos por cada tarea y consolidación de los riesgos a través de una matriz de riesgos que les voy a enseñar a hacer, para que finalmente proponer soluciones ya por cada uno de los riesgos que hemos encontrado que son significativos, y la propuesta del programa ergonómico que debemos hacer. Ahora, ¿qué sugerencias podemos dar? Por ejemplo, vamos a encontrar y vamos a tratar de sacar tablas de este tipo, pero primero lo que vamos a hacer es la medición de los ángulos, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es medición de ángulos. Después vamos a entrar a la tabla de valoración y calificación ergonómica, para que nos dé una tabla de calificación. Eso vamos a aprender en la siguiente clase. Vamos a enseñarles a hacer por lo menos 5 metodologías. Las 3 básicas, OWASP, RULA, REBA, las 3 básicas, y en base a las cuales se han generado toda una cantidad innumerable de metodología. De ahí NIOSH y la de las funciones vitales. Ahora, por ejemplo, si en una evaluación hemos encontrado que según REBA, todas las áreas evaluadas acá, operador de fusión, operador de colado,